Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y hoy vamos a hablar, Mike, del síndrome de burnout. De hecho, en el episodio anterior hicimos un pequeño preámbulo sobre este tema y hoy justamente vamos a hablar de él. Y fíjate, te voy a platicar que este término surge como tal en la década de los 70s con Herbert Freudenberger. Y en sus estudios en Nueva York hace evidencia que los trabajadores presentaban síntomas de depresión y de ansiedad tras 3 años de trabajo. Este síndrome de burnout, la OMS lo ha catalogado ahora como un riesgo laboral. Y bueno, ahorita vamos a estar platicando que es una combinación de factores entre estrés, cansancio emocional, síntomas físicos, desgaste, trabajo, hijos, familia, etcétera, 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 hasta llegar a padecer de este síndrome de burnout, que a lo mejor es una de las, padecimientos como más recientes, pues como te digo, a partir de la década de los 70, pero vamos a platicar de qué se trata y vamos a analizar si lo padecemos, alguna vez lo hemos padecido o si quienes nos escuchan se sienten identificados. Claro, y ¿sabes qué? Que yo pienso que tal vez no es un trastorno, un mal reciente, sino más bien hasta hace poco se le empezó a reconocer o se le empezó a prestar se le puso atención. El nombre, ¿no? La etiqueta. Exacto, ¿no? Pero también pienso, bueno, ahorita ya platicaremos más al respecto, que también el hecho de vivir más en tecnología, claro, sí, con más presiones de esta vida que cada vez está siendo más acelerada, amplifica o es como un catalizador para poder padecer de este tipo de síndrome. Ok, muy bien, ¿no? Pues muy interesante, Diana. Entonces vamos a una pausa y vamos a regresar enseguida para empezar a hablar del tema de hoy. Bueno, pues estamos de regreso, vamos a empezar a hablar de este tema, del síndrome de burnout. Y para esto me gustaría, Diana, preguntarte o que nos platicaras, que nos compartieras, ¿qué es? ¿Cuál es la definición del burnout? La definición tal cual, Mike, dice que es un padecimiento que consiste en la presencia de una respuesta prolongada al estrés en el organismo, obviamente, ante factores estresantes tanto emocionales como interpersonales que se presentan en el trabajo. Es decir, originalmente era conocido como burnout laboral y solamente se enfocaba en el aspecto laboral, en el desgaste profesional. También incluso se le conocía como síndrome del quemado, síndrome de desgaste profesional o síndrome de quemarse en el trabajo. Entonces, al inicio, cuando empezó este término, estaba totalmente relacionado con el aspecto laboral. Totalmente. Y es como, vamos acotando, es como un trastorno emocional, pero que está vinculado, en este caso, con el ámbito laboral, es decir, con el estrés causado por el trabajo y con el estilo de vida que lleve el empleado dentro y fuera de su trabajo. Pero lo importante es como un trastorno emocional que va a tener, y ahorita lo vamos a ver, síntomas incluso físicos, ¿no? Y este síndrome, por lo que se ha investigado, es que, o por los estudios que se han hecho, es que empieza a atacar a personas que trabajan más de 8 horas diarias. Y la verdad es que, no me van a dejar mentir, la mayoría de nosotros trabajamos más de 8 horas diarias. O sea, por mucho que nuestra jornada laboral estipulada en la Constitución diga que tenemos 8 horas de trabajo diario, claro que no, o sea, estamos 10, 12 horas, o si no nos llevamos trabajo a la casa, o simplemente también se da este síndrome cuando no se ha cambiado de ambiente laboral en largos periodos de tiempo. También cuando el clima laboral es pésimo, que también lo platicábamos en el episodio anterior, de un ambiente laboral de mucha exigencia, de mucho estrés, de muchas emociones, de malestar, de mucha frustración. Y también
cuando la remuneración económica es inadecuada. Entonces, ahorita vamos a platicar de este síndrome justamente en el contexto laboral, que es cuando más se da este trastorno emocional. Y fíjate que esto de trabajar más de 8 horas, yo lo he escuchado hace no mucho, que se han hecho aquí algunos estudios, ¿no?, entre países de la OCDE, y que precisamente el país que ocupa el primer lugar en número de horas trabajadas al año es México. O sea que somos bien trabajadores. Somos bien trabajadores y bueno. O bien mensos. Bien, nos dejamos explotar. No. Y eso no quiere decir que necesariamente eso sea una virtud. O sea, desde luego que bueno ser trabajador y estar en esos puestos y no en el fondo de esa lista. Pero esto trae graves problemas, ¿no? Como ahorita nos vas a platicar, Diana. Pero sí, México, en un estudio, me parece que el 2017, estoy viendo aquí en un artículo de la BBC, ponen una tablita donde México está en el lugar número 1 con 2,225 horas. Muy, 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 muy cerquita está Costa Rica. ¿De horas trabajadas por individuo? Por individuo, sí, Okay. Así es, al año. Luego viene Costa Rica con 2,212, luego viene Corea del Sur, que también, mira, ahí trabajan mucho, luego Grecia, Rusia, Chile, y ya un poquito más alejado Estados Unidos en el lugar 16, Alemania en el lugar 38. Y es algo que me sorprendió mucho, Diana, cuando estuve por ahí, hay unos meses que anduve por ahí. Ver que bueno, tenemos esta imagen de que los alemanes muy trabajadores y muy todo esto, y claro, no niego que lo sean, pero muy disciplinados en sus horas de trabajo, con su periodo de vacaciones que es mucho más extenso. Aquí en México, al primer año tenemos derecho, me parece que a 6 días, por ley, solo 6 días. Sí, hay empresas que dan, hay empresas que dan más, pero por ley son 6 días, y de ahí hasta, me parece que aumenta un día por Conforme cada año los hasta los años, 5. ajá. Y a partir del año 6 aumenta 2 días hasta llegar a 10, no sé. O sea, pero por ley en realidad son muy poquitos los días que tenemos de vacaciones. Y para quienes nos escuchen en otros países, pues que nos compartan cuántos días de vacaciones tienen ustedes y cómo nos presuman cuántos días de las vacaciones jornadas laborales. Pero bueno, entonces sí, esto es muy, muy, muy cierto, es una fuente de este agotamiento. Y a lo mejor con estos datos que nos compartes, Mike, yo lo podría decir, bueno, a lo mejor tiene mucho que ver la eficiencia. Claro, pues claro, o sea, no siempre trabajar más es trabajar mejor o es ser más productivo. A veces sí, incluso, o sea, porque a veces sí se busca y a veces es necesario. Ya produjiste, pues ahora produce más y produce más. O sea, a veces sí hay productividad, pero también mientras más se trabaja también va disminuyendo, claro, porque pues el cuerpo se cansa. Claro. El tuyo, el mío no. Me voy a ir un poquito con unos datos, Mike, para hacer referencia a la parte histórica de este síndrome de burnout. Y en 1981, Maslach y Jackson propusieron 3 dimensiones que son las que componen este síndrome. La primera va a ser el cansancio emocional y justamente nos vamos a referir a este agotamiento emocional debido a las exigencias del trabajo. El sentirnos ya frustrados, cansados, agotados, pero no físicamente, sino emocionalmente con lo que estamos viviendo en nuestro día a día en el aspecto laboral, nos lleva a este cansancio emocional. El segundo componente va a ser la despersonalización, que es como este grado de indiferencia y apatía frente a la sociedad, cuando ya lo que está ocurriendo pues ya no me interesa, cuando ya no me es motivante, cuando ya me da lo mismo si me corren o no me corren, como un robotcito, como ahí, ¿no? ya tiro la toalla y ya lo que suceda, porque simplemente ya soy totalmente indiferente y apático con lo que está sucediendo en mi entorno. Y el tercer componente que mencionaban, que es parte de este síndrome de burnout, es la baja realización personal. Y no sé si recuerdes, aquí voy a poner como ejemplo la pirámide de Maslow, donde tenemos nuestras necesidades y en la punta está pues esta necesidad de autorrealización. De hecho, hablamos un poquito de ello en el capítulo 20 de las necesidades detrás de mis emociones. Y aquí hablamos de estos sentimientos de éxito, de realización de la persona. Entonces, imagínate una combinación de factores, de que tienes cansancio emocional, que estás agotado totalmente por las exigencias de tu trabajo,
donde ya hay esta indiferencia y esta apatía frente a lo que estás haciendo. Vas a trabajar porque pues tienes que comer, entonces no puedes darte el lujo de Claro. renunciar. Y además tienes una baja autorrealización donde ya no estás a lo mejor cumpliendo tus sueños o desarrollándote laboralmente. Entonces, conjuntas estos 3 factores durante un largo periodo de tiempo, algo va a suceder, física, emocional y mentalmente. Eso que va a suceder es este síndrome de burnout. Ok, y fíjate que yo he estado, y me parece que lo platiqué en el episodio anterior de exigencia y excelencia, hablaba de cuando yo era autoexigente conmigo mismo o con los demás, pero sobre todo conmigo mismo, me llegué a cansar, o sea, estaba cansado, estaba frustrado, estaba pues hasta de repente harto, no sabía descansar y la verdad es que me sentía bastante agotado. Sí me llegué a sentir bastante agotado. Pero bueno, ahorita nos irás platicando más de sus características. Así es. Vamos a adentrarnos entonces específicamente en las causas de burnout, que bueno, ya las hemos comentado en estos minutitos que llevamos, pero vamos a darle como un zoom a esta parte de las causas. Entonces, el principal detonante va a ser el entorno laboral y las condiciones de trabajo. Imagínate, si el empleado está expuesto de manera continua a altos niveles de estrés, como también comentabas en el episodio anterior de la industria automotriz, que están en constantes niveles de estrés, donde la carga de trabajo es excesiva, y yo lo veía incluso en la empresa donde trabajaba anteriormente, donde había recortes de personal. Y entonces las personas que nos quedábamos teníamos que hacer el trabajo ahora de 5. Claro, de los que se quedaban, sí. ¿No? Entonces, en vez de reducir el trabajo o de hacerlo más eficiente, pues ahora tenemos que quedarnos más horas para cumplir el trabajo que antes hacían 3 personas y que ahora solamente lo hago yo, ¿no? Claro, Entonces, altos niveles de estrés en el trabajo. Carga de trabajo excesiva, poca autonomía, que tú no puedas decidir, que tengas que estar todo el tiempo consultando, que estés detenido porque necesitas la autorización, donde no puedes avanzar porque algo o alguien es el cuello de botella. También las malas relaciones en el trabajo. Si tienes una mala relación con tu jefe, con tus compañeros, si hay este sentido de competencia, si hay una mala comunicación, si hay una ausencia de apoyo, cuando hay algún error, a lo mejor luego te señalan, o en vez de tu jefe apoyarte o defenderte, por decirlo de alguna manera, frente a otros departamentos, pues entonces te señalan, te marcan, te designan, tú eres el culpable, etcétera. Exigencias excesivas, que también lo veíamos en el episodio anterior. Falta de información para desempeñar las tareas, que a lo mejor tienes que estar averiguando cómo desarrollar una tarea o investigando, o sea, todo esto, si el empleado lo padece de manera continua, por supuesto que va a llegar a padecer un estrés crónico. Y este estrés crónico, porque va a ser muy diferente estrés que burnout, y ahorita vamos a ver la diferencia. Este estrés crónico, nuevamente en largos periodos de tiempo y de intensidad, va a acabar provocando este síndrome de burnout. O sea, creo que solo de decirlo ya me cansé. ya Claro, siento sí. estrés, ya me siento agotada física y emocionalmente. Ahora, recordemos, Diana, porque hemos hablado en otros episodios, ahorita no me viene a la mente en cuál, pero hemos hablado bueno, en realidad han sido en varios, ¿no? Los efectos físicos que tienen las emociones, ¿no? En el cuerpo. Y el estrés, pues se presenta por algo, o sea, nos predispone a un estado, pues como de lucha, de pelea, de supervivencia, que puede ser muy útil en el momento en que lo necesitamos, pero debe ser muy breve, porque a largo plazo entonces tiene otras consecuencias, ¿no? Entonces toda emoción, sobre todo esas emociones que no se sienten bien, que no se sienten agradables, sostenidas por largos periodos de tiempo, pues traen sus consecuencias. Totalmente, Mike. Y fíjate que cuando estaba investigando sobre este tema, me surgió un dato curioso que se los quiero compartir, nada más como cultura general. ¿Sabías que el término estrés fue originalmente utilizado en el campo de la ingeniería para describir un elemento que ejercía esfuerzo físico en una estructura? Bueno, sí estoy familiarizado con ese tema en el ámbito de la ingeniería, pero no sabía que allí estaba primero y después se trasladó. Sí. Entonces es este esfuerzo físico en una estructura. Entonces, si lo trasladamos a nosotros,
Pues claro que va a ser un esfuerzo físico que nuestro cuerpo va a estar haciendo, que nosotros somos la estructura y entonces el esfuerzo va a venir atacándonos y vamos a estar con esta parte física, con esta parte de tensión durante mucho tiempo. Por supuesto que el cuerpo en algún momento se va a doblegar y se va a romper y va a decir, ahí te quedas, Claro, hazlo tú, sí. yo me declaro en huelga, Así ¿no? es. Así es. Y justamente, como les comentaba, el vínculo entre el estrés y el burnout es muy fuerte, pero no son lo mismo. Ahora sí que parecido no es lo mismo, ¿ok? Y les voy a compartir algunas diferencias entre estrés y burnout para hacerlo un poquito más claro, ¿no? Dice, la parte del estrés, cuando tú estás estresado, hay una sobreimplicación en los problemas. Es decir, todo el tiempo a lo mejor estás pensando, viendo cómo lo vas a resolver, viendo cómo lo vas a solucionar, qué recursos vas a utilizar, mañana qué vas a hacer con este pendiente. Entonces, tú estás muy atento y muy implicado en los problemas, viendo cómo lo vas a resolver, cómo lo vas a solucionar, porque a lo mejor la responsabilidad cae en ti. Uh-huh. Claro. Y por otra parte, en el burnout o en el desgaste profesional hay una falta de implicación, donde ya hay esta apatía, donde ya hay este agotamiento, donde simplemente ya no te interesa, ya sobrepasaste ese nivel de estrés y simplemente ya no te interesa lo que pueda suceder. Te lavas las manos, te desentiendes totalmente porque ya simplemente te sobrepasó la cantidad o la intensidad de los problemas. Ok, muy, muy interesante, Diana. Por otro lado, el estrés dice que durante el estrés hay una hiperactividad emocional. Entonces, piensa cuando te sientes estresado, a lo mejor estás ansioso también y preocupado y enojado y frustrado. Entonces, hay muchas emociones al mismo tiempo, cansado, pero también energizado porque tienes que resolverlo. Entonces, hay un cúmulo y una tormenta de emociones al mismo tiempo que es justamente lo que disparan las diferentes señales de estrés en el cuerpo. Si tienes que reaccionar, si tienes que correr, si tienes que huir, si tienes que callarte, si tienes que hablar, si tienes que ocultarte, si tienes que... Entonces hay muchas señales que el cuerpo está mandando para reaccionar ante este estrés y por lo tanto hay esta hiperactividad emocional. Y por otro lado, en el burnout hay un embotamiento emocional. ¿Qué significa esto? Que estás como atorado, como si tus emociones colapsaran, se hicieran nudos y ya ni siquiera sabes por dónde empezar. Uh-huh. ¿No? Entonces ya no sabes si estar preocupado, ya no sabes si estar enojado, ya no sabes qué está sucediendo porque simplemente hay tanta sobrecarga emocional uh-huh. que simplemente tu sistema está colapsado. Claro, se pierde esa agudeza, ¿no? Esa percepción por tanto estímulo. Y pierdes esta capacidad de desmenuzar los problemas, de establecer prioridades, de poder ordenar e identificar qué es lo que va primero, qué es lo que va después, porque simplemente tus emociones ya están tan colapsadas que no logras identificar qué es lo verdaderamente importante o qué es lo verdaderamente prioritario para realizar en ese momento. Ya es demasiado, o sea, ya es demasiado lo que estoy sintiendo y demasiado lo que hay por resolver, que simplemente es como si el cuerpo y las emociones se apagaran. Los sistemas están sobrecargados. Ándale, sobresaturados, ya están quemados, ya están como sobrecalentados sí. Y entonces ¡pup!, se apaga todo. Okay. No sé si alguna vez te haya pasado sí, que dices, ya, renuncio, no quiero saber nada. De hecho, estoy identificando ya estos primeros dos características, los identifico, no ahorita, no, pero sí que los he sentido en algún momento. Ok. Vámonos con la siguiente característica para diferenciar estrés y burnout. Durante el estrés, el daño fisiológico es lo principal, es decir, empezamos a sentir
pues en el cuerpo. También empezamos a segregar hormona, el cortisol, que es lo que nos mantiene en el estrés. Entonces nuestro cuerpo, nuestra fisiología empieza a verse afectada, empezamos a sentir también este agotamiento o falta de energía física. Voy a conjuntar estas dos características. Entonces todo nuestro cuerpo empieza a reaccionar ante el estrés. Tanto podemos sentir como el cuello cansado, los hombros tensos, me duele la espalda baja, el estómago, ya me irrité, ya me dio colitis. Entonces toda la parte física y fisiológica con la parte de las hormonas como el cortisol se empieza a remover, empieza a verse afectada por la parte del estrés. Y por lo tanto, en el burnout es diferente. En el burnout lo que realmente se ve más afectado, porque ya sobrepasó la parte física, es el daño emocional. Es el agotamiento que afecta la motivación y la energía psíquica. Es decir, ya es un agotamiento más que físico, porque a lo mejor si estamos agotados físicamente, bueno, pues nos dormimos, descansamos, el fin de semana no hago nada, me levanto tarde y puedo ahí más o menos contrarrestar los efectos del estrés. A lo mejor me voy un día de campamento, empiezo a hacer alguna actividad que me gusta, la danza, la pintura, la música. Pero ya cuando estoy en el burnout, ya no es solamente este desgaste físico y este agotamiento físico y daño fisiológico, sino empieza ya a impactar la parte emocional, donde ya hay un agotamiento, yo lo podría decir como incluso por la vida, de ya estoy agotado de hacer, de estar, de vivir, donde ya no tengo motivación, donde ya no hay energía, donde ya todo lo que está pasando me sobrepasa, no solo físicamente, que sería en el caso del estrés, sino emocionalmente. Emocionalmente. También este síntoma lo identifico. Lo he sentido. Y yo creo que aquí es cuando también podemos meter que no solamente entra el aspecto laboral, como lo platicábamos hace ratito, también tiene que ver el estilo de vida del trabajador. Porque a lo mejor en la parte laboral pues puedo sentir este estrés y estos síntomas físicos, pero si a eso le sumo que a lo mejor tengo una situación en mi familia, que a lo mejor tengo alguno de mis seres queridos enfermos, donde alguno de mis hijos tiene problema, donde empiezan a haber distintos factores de pareja, de todo lo que hay afuera del trabajo, y entonces le voy sumando piedritas a esta mochila de estrés. Por supuesto que va a llegar un momento donde me sobrepase y donde el desgaste ya no solo sea físico, sino sea emocional, y entonces ahí sí mi cuerpo, mi mente y mis emociones se juntan para decir me apago. Otro aspecto que caracteriza al estrés es que la depresión puede llegar a entenderse como una reacción a preservar las energías físicas. Más bien esta parte que te comentaba, como de estar en soledad, de que nos puede ayudar a recuperarnos a nosotros mismos de este desgaste físico. Pero en el aspecto de burnout, la depresión es como una pérdida de ideales, como una pérdida de motivación, una pérdida incluso como de vivir. O sea, ya te digo, ya es al extremo llevar este cansancio, este agotamiento hasta llegar a una depresión donde se pierde totalmente la motivación por vivir y por querer seguir adelante, porque todo ya es demasiado abrumador. Y por otra parte, como última característica para diferenciarlos, es que el estrés podría llegar a tener efectos positivos, pero en exposiciones moderadas, ¿no? Claro. Como lo comentábamos o como lo comentabas tú. O sea, puede ser algo que nos ayude a reaccionar, a prepararnos, a adquirir recursos, a estar listos, etcétera, etcétera, a reaccionar, a movernos. Y por otro lado, el burnout solo tiene aspectos negativos. No me prepara para nada, no me da herramientas, no me da recursos, simplemente estoy totalmente agotado física, mental y emocionalmente de todo. Llegué a mi límite. Muy bien, pues interesante. Yo puedo ver aquí, identificar varios de estos de desgaste, de burnout, que yo he sentido en algún momento, en el que ya no me sentía ni motivado. Ya esa falta de implicación de la que hablabas, también ya me daba igual si salían las cosas o no salían, ya estaba completamente desmotivado, ¿no? Por un periodo de tiempo. Okay. Y otra causa, Mike, que no había comentado para el síndrome de burnout es la falta de sueño.
muchas veces trabajamos tantas horas y dormimos muy poco, y lo digo a lo mejor en primera persona, que es tanto los pendientes que empiezo a dormir menos horas de las recomendadas. Y el sueño, si no lo saben, porque todos deberíamos saberlo, pues justamente nos hace reparar, descansar, modificar la concentración, y el no dormir puede alterar incluso nuestra capacidad de tomar decisiones. Entonces, súmale todas las causas que ya te comenté del aspecto laboral, de tener problemas de exigencia, de tener estrés crónico y no dormir. Claro, ¿no? Incluso, ¿sabes? El cuerpo no aguanta. Sabes que yo vi hace algunos años un documental, o en un documental lo mencionaban, que puede ser más peligrosa la falta de sueño que la falta de alimento y de agua. O sea, puede vivir más tiempo una persona en este orden: sin alimento, después sin agua y después sin sueño. Es decir, lo que menos tiempo podemos pasar sin tener es el sueño. Nos morimos antes, literalmente, por falta de sueño que por falta de comida, de agua, y por falta de comida en último lugar, ¿no? Entonces, así de importante es el sueño. Entonces, imagínate, súmale todo esto, y si alguien se ve o se siente identificado que esté pasando por todas estas situaciones, que cada vez duerma menos, que tenga mucho estrés en el trabajo, que tenga muchas exigencias, etcétera, etcétera, a lo mejor podría empezar a tener síntomas, claro, pues, de burnout. Hay que vayan poniendo atención a cómo se están sintiendo y nos comenten. Muy bien, Diana, vamos a una pausa y regresamos para continuar hablando, porque también este tema interesante, pues bueno, nos da mucho para hablar. Y bueno, ya estamos de regreso para continuar hablando de este tema del síndrome de burnout. Y Diana, me gustaría que nos platicaras acerca de los síntomas que se presentan. Sí, Mike, vamos a platicar de ellos, porque la verdad es que se pueden confundir fácilmente con otras enfermedades. Entonces, si ya tienes varios de estos síntomas, posiblemente estés padeciendo del síndrome de burnout y ni siquiera te hayas dado cuenta. Muy bien. Los síntomas son, o se han categorizado en 4 grupos. Y van en este orden, como de menor a mayor, por decirlo de alguna manera. Síntomas psicosomáticos, síntomas conductuales, síntomas emocionales y síntomas defensivos. Los primeros, que son los síntomas psicosomáticos, es: te empieza a doler la cabeza, tienes justo estos dolores de cabeza recurrentes, insomnio, dejas de dormir lo que debes de dormir, fatiga intensa, todo el tiempo estás agotado, y también empiezas a tener dificultades gastrointestinales, que te da colitis, todas las citis, gastritis, colitis y las demás citis, puede ser un síntoma de este síndrome. Y también la parte de taquicardia, ¿no? Empezar a tener latidos de tu corazón más rápidos de lo normal, podría ser un síntoma de este síndrome. Dentro de los síntomas conductuales, Mike, tenemos los problemas relacionales, es decir, que mis relaciones interpersonales, mis relaciones con otras personas, se empiezan a verse afectadas. Mi conducta empieza a verse afectada, y a lo mejor soy más agresivo, más violento, más incluso desentendido, y entonces mis relaciones empiezan a verse afectadas. También, evidentemente, pues hay un ausentismo laboral, porque simplemente me levanto en la mañana o no me levanto en la mañana y digo, es que ya no quiero ir a trabajar, y empiezo a faltar, ya sea por gusto o por alguna enfermedad o alguna dolencia, malestar que está teniendo, ¿no? Si yo decido que sí voy a trabajar, muy posiblemente también voy a tener un bajo rendimiento. Si yo detecto entonces que mi rendimiento y mi productividad están disminuyendo, esto podría ser un síntoma del síndrome de burnout. Tengo una comunicación deficiente, tengo esta dificultad para concentrarme, y es por este agotamiento mental que estoy teniendo, ¿no? Platícanos tú, Mike, de los síntomas emocionales. Claro. Bueno, algunos de los síntomas emocionales se encuentran la ansiedad, estar constantemente en ansiedad o en depresión, que ya hemos hablado de la ansiedad en algún episodio. La irritabilidad, distanciamiento afectivo, ¿no? Esta parte de estar todo el tiempo
irritable, que cualquier cosa te detona, te enoja. Pues bueno, una cosa es enojarte por algo puntual y otra es que cualquier cosa ya te... Y explotar por cualquier así cosa, es, ¿no? Hasta porque los niños si están haciendo ruido, Claro, y ya. con la mascota, Ajá. ¿no? Con quien menos tiene que ver con... Y ya reaccionan de una manera violenta, entonces puede ser. Así es, ¿no? Y pues también distanciamiento afectivo, cuando empezamos a poner distancia, barreras con las personas. Otro, pues, es el sentimiento de agobio y el cansancio, pero pues más emocional que físico, porque del físico ya hablaste arriba. Este sentimiento de agotamiento, de fracaso y de impotencia, ¿no? También sentir que no estás logrando tus objetivos y que no vas a poder lograrlos. Y pues también una baja autoestima, porque todo esto se ve reflejado también en una baja autoestima, creer que no puedes lograr las cosas, creer que no las mereces, creer que no son para ti, no creerte capaz, en fin, ¿no? También ese sentimiento de poca realización personal, sentir que no te estás realizando, un estado también permanente de nerviosismo, ¿no? De no saber qué va a pasar y de estar así como con esta incertidumbre, como ahí lo mencionaba hace un momento, la ansiedad, ¿no? El nerviosismo también, o estar en constante aburrimiento, no poder salir de ese aburrimiento, no encontrar pues tal vez la forma de entretenernos, de salir de ese aburrimiento, de engancharnos con alguna actividad y Incluso estar de llegar de aburrimiento pasar a la apatía. de la apatía, claro, ¿no? Y o la impaciencia, que sería también otro síntoma. No puedo, o sea, me siento impaciente todo el tiempo y no puedo, pues sí, tolerar la espera, etcétera, ¿no? Así es. Y el cuarto grupo, Mike, es, como ya lo comenté, los síntomas defensivos. Es decir, negar todos estos síntomas anteriores. O sea que el primer paso es aceptar que tengo alguno. Oye, lo aceptaría si lo tuviera, pero no lo tengo, entonces no. Entonces, como acepto algo que no tengo, Exacto. ¿verdad? Y desplazamiento de los sentimientos hacia otros ámbitos. Es decir, como decíamos, desquitarme con otras personas en otros contextos que no tienen nada que ver, pero que es mi manera de ir desahogando esta frustración o esta olla de presión, ¿no? Uh-huh. Y también tener estos comportamientos agresivos, ya vivir a la defensiva todo el tiempo. Entonces, si te fijas, podemos ser o muy agresivos o muy apáticos o estar en depresión o estar agotados o tener dolores. O sea, ya es una combinación de simplemente el cuerpo está tratando de somatizar y de mandarnos alertas y focos rojos y llamadas de atención de, hey, algo está mal, algo está pasando, ¿cómo te lo hago saber? Me deprimo, me enfermo, soy agresivo, estoy en ansiedad. Entonces hasta me apasiono. ¿Qué hago? Escucha a tu cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando en tu cuerpo? ¿Por qué está teniendo tantos padecimientos, tantos síntomas? Y fíjate que platicaba también con mis alumnas y algunas me comentaron que un semestre anterior o 2 semestres anteriores tuvieron una carga muy, muy, muy pesada de proyectos, de actividades, que incluso a una de ellas dejó de bajarle la regla. Es decir, tuvo amenorrea y ella lo tiene bien identificado que fue debido a la carga de trabajo que padeció durante esos 5 meses del semestre. Entonces, eso ya es una alerta de que el cuerpo te está diciendo algo está mal y por eso estoy dejando de funcionar como debería estar funcionando normalmente. Claro, recordemos que siempre hay señales, nunca nos agarra desprevenido este tipo de situaciones de problemas. O sea, el cuerpo nos va avisando, las emociones, ¿no? Podemos sentir las emociones en el cuerpo y además los síntomas que nos produce, así es de que pues bajo advertencia no hay engaño, ¿no? Sí, no es como hoy estoy bien y mañana ya el cuerpo se enfermó. Hay señales, no sé si has escuchado no sé si es una metáfora o una analogía de una rana que la pones a hervir en un caso de agua. Uh-huh. Si tú pones la ranita y prendes el agua y poco a poco el agua empieza a calentarse, la rana se va acostumbrando uh-huh. y no brinca. Podría llegar a morirse cocinada y no brinca porque se fue acostumbrando a la elevación de la temperatura gradualmente. Pero por otro lado, si tú pones agua, la hierves y luego metes la rana va a brincar. Claro. Entonces es lo que pasa, que nos acostumbramos a irnos sintiendo mal y entonces dejamos de poner atención a esas señales.
Así es muy Y fíjate, peligroso. Mike, que todos estos síntomas, algo que realmente lo veo bastante preocupante, es que si no hacemos algo al respecto, podemos perder la capacidad de disfrutar. O sea, alguien que pierde esta capacidad de disfrutar, algo que antes era motivo de alegría, pero ahora no lo es, creo que sería una de las consecuencias, uno de los efectos más preocupantes. Y este término, más bien esta pérdida de la capacidad de disfrutar, tiene un término que se llama que la persona se vuelve anhedónica. Anhedónica. Una nueva palabra dominguera, pero es Nueva esta palabra. pérdida de la capacidad de disfrutar debido al síndrome de burnout, donde ya nada de lo que hay en el exterior me da placer porque simplemente, ya lo platicamos, he perdido la alegría, he perdido la motivación, tengo apatía, agotamiento emocional, por lo tanto, perdí completamente la capacidad de disfrutar y eso creo que ya sería como el límite a lo que podríamos llegar con este síndrome de burnout. Yo te decía hace rato que me identificaba con algunos de los síntomas que ibas diciendo, sobre todo cuando hablabas de las diferencias entre estrés y burnout, y luego, bueno, también con algunos de los síntomas que acabamos de mencionar. Y hubo un tiempo, hace tal vez unos 4 años, ahorita que lo recuerdo, en donde yo ya no me sentía motivado como sabía que me había sentido en otras épocas de mi vida. No me sentía así, como que no me causaba entusiasmo. Lo único que quería era como estar en paz, que ya no me sucedieran cosas, ¿no? Que ya no estar padeciendo. Porque bueno, era relativamente reciente lo que he platicado en algunas ocasiones de una quiebra ahí con una empresa. Entonces, cosas que me generaron mucho estrés durante mucho tiempo y que traté de sostener y que me exigía mucho. Y entonces llegué a esa situación de sentir bastante apatía en general, ¿no? Ya no Como al límite. Sí, ya no sentía entusiasmo o el mismo entusiasmo, tal vez lo sentía, pero ya era muy difícil por la vida así en general, vamos a decirlo. Y ya no, tú sabes que me gusta viajar, lo hemos platicado en diferentes ocasiones. Entonces siempre yo estaba planeando un viaje, a ver ahora dónde me voy a ir. Y bueno, sí, ya sabemos a dónde me iba, ¿no? Pero siempre estaba planeando y decía, sí, me voy a ir, y me emocionaba. Y entonces empezaba como pues a planearlo, y a veces no tenía los recursos, pero siempre salía la forma y me podía ir, ¿no? Al final siempre lo lograba. Pero hubo un año, en el 2013 de hecho, en donde no hice mi tradicional viaje que emprendía cruzando el charco, y dije no, y me conformé y dije no, este año no lo voy a hacer, no, y ya no me sentí emocionado. Y ese año, 2013, no hice ese viaje. Lo pensé, pero no lo planeé, no me emocioné, no me movió lo suficiente, y no lo hice. Entonces ahí interrumpí una tradición que desde el 2006 hasta el año pasado lo he llevado, y lo voy a hacer, que es viajar a Europa y seguir conociendo, y hay diferentes países que me llaman mucho la atención y que algunos repito, y a veces, bueno, sí voy a lugares nuevos, pero no lo hice en este año. Y bueno, mi pretexto es que no puedo, pues estoy en una situación muy complicada, pero la verdad es que no es la única vez en que he estado en una situación complicada, y aún así me he ido, pero ahí no tenía ni la motivación de hacerlo. Y de esas cosas que dicen, te arrepientes más de lo que dejas de hacer que de lo que haces. Bueno, esa es una, claro, digo, no lo vivo cargando ya, ¿no? Pero yo, esto que estás describiendo, yo me identifico con eso. Creo que llegué a caer, a lo mejor no estaba hundido en eso, pero sí estaba ahí coqueteando, rondando, ¿no? Con estos síntomas y con esta situación de pero anodenia. Mike, como el ave fénix, resurgiste desde las cenizas. Y vámonos un poquito a hablar del burnout en otros ámbitos, porque sí, efectivamente, como comentábamos, el síndrome de burnout fue gestado en la parte laboral, pero ya lo podemos traer a otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Y vámonos rápido con este tema. Okay. Primero sería burnout en el hogar, ¿no? Y esto se debe pues a exigencias, a los roles de género, incluso como mujeres, a esta parte de las autoexpectativas de convertirnos en esa madre perfecta, la que somos madres o los que son padres. Uh-huh. Y ¿cómo terminamos? Pues agotados física, mental y emocionalmente.
Y aquí les recomendamos que si no lo han hecho, escuchen el el episodio número 44, donde hablamos sobre exigencia y excelencia. Y ahí hablamos también de la autoexigencia, que yo esto lo veo muy relacionado con eso. Totalmente. Entonces, en esta parte del burnout en el hogar, pues, ¿cuáles serían las causas? Y me voy a enfocar a lo mejor un poquito a la parte de mujer, ¿no? Porque creo que es donde más se puede percibir en este aspecto laboral. Entonces, por ejemplo, una causa, la jornada de ser madre. O sea, 24 horas al día, 365 días del año, jornada continua, trabajar sábados y domingos y sin ingresos. Claro que puede ser una causa. Lana. O sea, claro que puede ser. Y sin descanso, sobre todo, ¿no? Sin descanso. Hay muchos memes y muchas madres me podrán confirmar que ni siquiera para ir al baño sola, ¿no? O sea, claro que es un rol desgastante. Hermoso, sí, yo sé que es hermoso, pero es desgastante, claro, ¿no? También otra causa puede ser el tamaño de la vivienda. A lo mejor si es una vivienda muy pequeña, esto podría llegar a ser también frustrante, o muy grande si hubiera que... si estuvieras a cargo como de la limpieza de toda la casa, ¿no? Entonces, incluso el tamaño de la vivienda puede llegarnos a impactar. También causas, pues, sobrecargas o problemas de salud de algún familiar. Si yo tengo un familiar en casa, mi madre, mi padre, algún tío, que yo lo estoy cuidando, pues claro que es un agotamiento el cuidar a alguien que está padeciendo alguna enfermedad. Puede ser una causa. También el hecho de la falta de ingresos familiares. Si yo no estoy percibiendo ingresos, si mi esposo lo corrieron del trabajo, como este estrés financiero, por supuesto que puede ser una causa. Y también hay una parte que se llama hiperpaternidad, que es un estilo de crianza donde las madres específicamente pues tienen esta necesidad de ser, como te comentaba, las madres perfectas, acompañar a sus hijos a la clase de karate, de taekwondo, de natación, de música y evitarles todo tipo de problemas. Esta sobreprotección para que no le pase nada al niño puede llegar a este agotamiento físico y emocional, ¿no? Y también la falta de valoración de esta actividad del hogar. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo para definir o caracterizar esta parte de la falta de valorización. ¿Cómo empieza esto? Ordenas, limpias, recoges, todo muy hermosa, la casa limpia, reluciente, y apenas terminas y ya otra vez todo está sucio. ¿Por qué? Porque llegaron los hijos y sacaron los juguetes y la cocina ya tuvieron que hacer algo de comer y los gatos, llegó el marido y dejó la mochila de triatlón ahí tirada. Un ejemplo así casual que se me ocurrió ahorita, y los tenis y ya el súper. Entonces, todo lo que estaba limpio, apenas terminaste de recogerlo y ya es toda otra vez sucio y desordenado. Y esto obviamente pues genera frustración e impotencia que hace cuestionar el sentido y el valor de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, si realmente lo que estoy haciendo es valorado, tiene importancia porque parece ni siquiera que perdura, que nadie lo está valorando, ¿ok? Uh-huh. Y finalmente me voy a ir a otro ámbito rapidísimo, que es el burnout en el ámbito deportivo. Dos investigadores, Feigley y Fender, conceptualizaron este término desde la psicología deportiva. Pero en el ámbito deportivo, a diferencia de los dos aspectos anteriores, del laboral y del hogar, aquí en el deporte se refiere a la carga de entrenamiento y su agotamiento físico. Es decir, ya es tanto el entrenamiento, sobre todo pues en deportistas de élite, donde el cuerpo resiente, donde ya el cuerpo está quemado, por decirlo de alguna manera, burnout. Y el efecto más contundente en este ámbito deportivo es el abandono de la práctica deportiva y el deterioro de factores mentales tales como la motivación. Entonces ahí es renunciar totalmente a este deporte, a esta actividad por el agotamiento físico, mental y emocional que requieren entrenamientos pesados en niveles pues ya a lo mejor muy competitivos. Muy bien. Bueno, Diana, pues vamos a una pausa para regresar ya en nuestro último bloque y continuar hablando de este tema que es el síndrome del burnout. Y sobre todo, ¿cómo contrarrestarlo? Excelente, regresamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso en este tercer y último bloque para continuar este tema, síndrome de burnout, y además cómo contrarrestarlo. Sí, porque ya dijimos todos los problemas, Mike, Sí. y pobres de nosotros. Así es, no les vamos a darle la enfermedad sin darles el remedio. La medicina, el Así es. antídoto. Así es. Bueno, entonces, formas de contrarrestarlo. Yo les voy a hablar desde el punto de vista laboral, que también es pues en donde más yo me enfoco. Entonces, ¿cómo contrarrestarlo en la empresa? Y aquí es importante que dentro de las empresas se aprenda a evaluar las situaciones que generan estrés y ansiedad en el trabajador y tomar decisiones y medidas adecuadas para intentar reducirlo. Y para esto hay muchas herramientas. Hay diagnósticos, por ejemplo, que se pueden aplicar para determinar estas situaciones. Hay incluso algunos que son oficiales y hasta obligatorios que recientemente se acaban de implementar, al menos aquí en México, acerca de cuestionarios que permiten detectar si hay pues factores de riesgo para las personas, dentro de los cuales entran precisamente esta cuestión del estrés y del burnout. Entonces, medir esto, estar constantemente midiendo, medir el clima laboral, etcétera, para poder detectar qué es lo que está ocurriendo, o sea, si están ocurriendo situaciones o alguien está en riesgo, y entonces tomar las decisiones y las medidas adecuadas para intentar reducirlo. Y estas medidas, bueno, pueden tener muchas formas. Una de esas puede ser mejorar la organización, dar las herramientas para que las personas puedan trabajar, puedan realizar sus actividades, tal vez proporcionar capacitación para que las puedan hacer mejor o para que sepan cómo hacerlas y entonces no se tengan que enfrentar a los mismos problemas siempre, rediseñar procesos o eliminar procesos que son innecesarios, tareas innecesarias, etcétera. Y es que acuérdate lo que comentábamos al inicio de este episodio, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya lo está considerando como un riesgo laboral. Entonces, Sí. las empresas ya tienen que empezar a destinar recursos o a enfocarse en este tipo de padecimientos, pues para hacer los ajustes necesarios y revertir los efectos. Y uno de ellos podría ser que las personas fueran a cursos de inteligencia emocional. Claro, así es que para bueno. que no fueran tan exigentes, no fueran causas Claro. del síndrome de burnout. Así es, ¿no? Entonces, bueno, también dentro de, cuando hablamos de capacitación, pues no nada más en temas, como decimos, habilidades duras, sino habilidades blandas, aprender a manejar a la gente, actitudes de liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, desde luego, que está muy relacionado con todas. Y también otra forma de contrarrestarlo por parte del trabajador es, por un lado, adquirir una actitud asertiva sin discutir, pero tampoco someterse a la voluntad del resto de las personas, del resto de los compañeros, defendiendo las convicciones, que esto pues también la inteligencia emocional puede ayudar mucho a desarrollar esta actitud asertiva. También modificar las expectativas que tienen en el trabajo y yo hasta diría ponerlo como en la dimensión correcta. Cuando una persona le dedica demasiado tiempo al trabajo es porque alguien no está pagando un precio y él lo está pagando en su lugar. Es decir, si el trabajo es tal que requiere tantas horas de trabajo, entonces hay tres que pueden pagar el precio. O lo paga el cliente, ¿sí? O lo paga la empresa porque absorbe ese costo y remunera al trabajador o pone el número de personas necesarias para el trabajo, o lo paga el empleado con el desgaste físico, con el tiempo de más que se tiene que quedar, y además no solo lo paga él, lo paga también la familia, ¿no? Las personas cercanas a él. Entonces, pues poner las cosas en su justa dimensión y dedicarle el tiempo que se le deba dedicar. Y si dice, bueno, es que ¿cómo le voy a hacer para... o sea, yo no puedo decidir, si no trabajo me corren? Bueno, pues tal vez sea momento, si no está en tus manos, que sea momento de empezar a buscar otros lugares. De renunciar. No, no es cierto. Claro, o sea, incluso de renunciar. Evaluar. O sea, pues evaluar, y si la evaluación dice, bueno, aquí no es el lugar en donde puedo continuar, pues sí, o sea, ¿por qué no tomar la decisión y conseguir un nuevo trabajo? Que claro, se dice más fácil, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo que hacerlo, pero el que busca encuentra. Entonces, si no están en el lugar adecuado, siempre va a haber empresas, si se busca lo suficiente y se
desarrollan las competencias necesarias, pues de encontrar otras posibilidades, ¿no? Pero si no se buscan, pues nunca se van a encontrar. Entonces, bueno, también aprender a priorizar. A veces es una cuestión de que no aprendemos a priorizar, entonces tenemos un mar de actividades y las queremos hacer todas al mismo tiempo y no nos da tiempo y a lo mejor hacemos las que no eran tan urgentes y las que sí eran urgentes pues ya nos están causando problemas. Entonces, aprender a priorizar actividades y aprender a organizar el trabajo es fundamental también para poderlo vivir de una mejor manera. Y otro aspecto muy importante también, mejorar la comunicación. Mejorar la comunicación para poder pedir mejor, para pedir lo que es adecuado, para asegurarme que estoy entendiendo lo que me están pidiendo, para asegurarme que me están entendiendo lo que yo estoy pidiendo y entonces evitar que se pida una cosa, se entienda una cosa diferente a lo que se esperaba y entonces se trabaje de más, se trabaje de manera inútil. Entonces, para ser muy precisos en lo que se pide y en lo que se trabaja. Aprender a escuchar, aprender también a confirmar y a validar lo que estoy escuchando, a ver si lo que me están diciendo es realmente, lo que estoy entendiendo es lo que me quieren decir y así evitar malos entendidos y evitar pues retrabajos, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede hacer, podríamos hablar mucho de esto, pero bueno, son algunas de las sugerencias que les podemos dar, algunas de las formas de cómo contrarrestar en el trabajo estas condiciones, ¿no? Así es. Y ¿sabes qué también, Mike, que me encanta? Que el tratamiento para acabar con el síndrome de burnout no emplea medicación. Claro. O sea, porque a veces dame una pastilla para acabar con el síndrome de burnout y no es por ahí. Realmente es hacer ajustes y cambios en nuestra vida para poder salir o reducir o acabar con este síndrome de burnout. Entonces, nunca va a haber una pastilla, un medicamento. O sea, hay que hacer cambios de raíz. Exacto, cambios de raíz. No es un curita, no es un placebo de tómate esta pastilla y ya mañana vas a estar desestresado y con motivación por la vida. No existe eso. Más bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Adicional a lo que tú ya nos comentaste, Mike, en el aspecto de empresa y en el aspecto del trabajador, pues es cambiar los hábitos negativos de la persona, los hábitos negativos que yo tenga. Si, por ejemplo, soy alguien que soy muy perfeccionista, que todo el tiempo quiero que las cosas sean solamente como yo, a mí me gustan porque nadie las hace mejor que yo, entonces esto podría provocar que todavía dedique más tiempo del necesario en tareas que no sean tan importantes o en detalles que no sean tan sustanciales para la tarea. Entonces, puedo comenzar a cambiar estos hábitos y a priorizar cosas, como tú lo comentabas, que realmente sean importantes, no en detalles mínimos que me van a requerir tiempo y esfuerzo de estar específicamente concentrado en algo que posiblemente sea mínimo. Claro, o sea, ¿no? Hay que bajarle a la exigencia y aquí nuevamente recomendamos el episodio 44, donde hablamos sobre exigencia, ¿no? Totalmente. También lo que comentabas, Mike, de analizar las prioridades personales, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Y sobre todo, analizar qué prioridades llevan a la persona a no desconectarnos del trabajo. A de prefiero estar trabajando que en mi casa, claro, que con mis hijos, que con mi familia. Prefiero estar siendo productivo, entre comillas, que estar visitando a mis amigos o fomentando estas relaciones. Y esto también lo podemos recordar del capítulo 20 de Orden y Emociones. Ahí hicimos un ejercicio de prioridades que era definir cuáles son las prioridades en mi vida y por lo tanto actuar de acuerdo a esas prioridades, claro, ¿no? Y esto, ¿qué nos va a llevar? Pues a lograr un mejor equilibrio entre el tiempo de ocio y tiempo laboral, para que realmente nos podamos desconectar en los momentos de ocio. ¿A quién le ha pasado que se va de vacaciones con la computadora para trabajar en algún momento libre? Claro, ¿no? Sí. Te la llevas a la playa, te la llevas para que en cuanto puedas, te tengas un tiempito, te vas a poner a trabajar. Eso no es desconectarte. Eso es seguir trabajando y que tu mente siga pensando en los pendientes y en las actividades que tienes que estar haciendo. Entonces, es necesario desconectarnos para contrarrestar este síndrome de burnout. ¿Okay? También aprender técnicas para afrontar el estrés diario. Y aquí una que me viene a la mente, Diana, es algo de lo que ya hablamos en uno de los episodios anteriores, que es el número 12, sobre mindfulness, ¿no? Que tuvimos ahí a Carla Quiroga de invitada, donde nos hablaba sobre el mindfulness. Entonces, esta es una técnica precisamente para, que no es que solo es para esto, en realidad para muchas otras
trae muchos otros beneficios, ¿no? Y este es uno de ellos, el poder afrontar el estrés. Totalmente. Yo pensaría y así al apuesto de que esa sería la técnica por excelencia para afrontar el estrés diario, ¿no? Totalmente. Pero hay otras Sí, totalmente, también, hay otras. Obviamente, la más común que conocemos todos es el ejercicio. ¿no? Claro. El hacer el ejercicio, llevar una dieta sana, practicar alguna actividad física, algún hobby, obviamente las sesiones que yo doy de meditación en movimiento, cualquier tipo de meditación. El objetivo, reservar unas horas solo para ti. O sea, para mí darme mi tiempo, mi espacio, mi momento de diversión, mi momento de relajación, mi momento de hacer cosas que me brinden satisfacción, que fomenten mis emociones de bienestar. Esos pequeños momentos como de reset, ¿no? Como de resetearme, de hacer solo algo para mí que me ayude a desconectarme de todos los pendientes y todos los problemas alrededores y que me permita, como en el mindfulness, de estar en el momento presente, de estar disfrutando únicamente lo que soy y lo que estoy haciendo en este momento. Y si ya eso no es suficiente, pues también pide ayuda. Terapia, alguien que sea experto en este tipo de estrés crónico, de agotamiento. Claro que se vale pedir ayuda, todo para dejar de vivir en este malestar y evidentemente nunca llegar a esta parte de perder la capacidad de disfrutar lo que estamos viviendo. Excelente, muy bien, Diana. Pues bueno, un tema interesante el día de hoy y que creo que se relaciona mucho con el tema de la semana pasada, que hablamos sobre exigencia y excelencia. Creo que van muy de la mano. Y pues, ¿qué es lo que podrías tú concluir de esto que hemos estado hablando, Diana? ¿Cuáles son tus conclusiones? Pues yo daría estas dos conclusiones y la primera es que estén atentos a la serie de síntomas que comentamos anteriormente, los dolores de cabeza, el insomnio, la fatiga, la ansiedad, los dolores musculares, bla, 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 todos los que ya comentamos, porque pueden ser fácilmente confundidos con alguna otra enfermedad o que si son aislados, parecería no tener relación unos con los otros. Pero si ya estamos sintiendo síntomas, si ya nuestro cuerpo nos está hablando, escuchémoslo, hagámosle caso para regresar a este bienestar. Y como les decía, pues regresar a darnos un tiempo para nosotros. Nos lo merecemos, trabajamos mucho, hacemos muchas cosas, solucionamos el mundo, salvamos el mundo, todo. Nos lo merecemos. O sea, si yo no me dedico tiempo a mí misma, ¿quién más me lo va a dedicar? Por mucho más que tú vayas a correr o vayas al gimnasio, no me va a funcionar a mí, no me va a servir lo que tú hagas, no me va a beneficiar a mí. Entonces, no hay de otra, lo tengo que hacer yo misma, ¿no? Uh-huh. Justo para no perder esta capacidad de disfrutar. Vamos a disfrutar esta existencia, esta vida y hagámoslo en bienestar. Es una buena propuesta. Disfrutémoslo en bienestar. En bienestar. Y yo, pues, lo que podría concluir es que si prestamos atención a nuestras emociones, si somos conscientes de ellas, nos vamos a dar cuenta mucho antes de que esto se convierta en un problema de las cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida. Recordemos que las emociones son señales que se presentan y que nos indican algo. Entonces, si les prestamos atención y las seguimos, podremos pues ir diseñando, yo hasta diría, diseñando una vida más plena, más en bienestar, ¿no? Placentera. Más placentera, exacto. Y entonces no llegaríamos a estos extremos. Entonces, poner mucha atención a lo que estamos sintiendo y conocernos mejor a nosotros mismos a través de nuestras emociones, creo que es la mejor medicina que podemos tener para, pues hasta yo lo diría, para ser felices. Totalmente. Muy bien. Y pues, Mike, hemos terminado el día de hoy con este episodio de Síndrome de Burnout. Les recordamos a todos que nos pueden localizar en nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones, en nuestra página de Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Y pues los esperamos en un próximo episodio para seguir conversando acerca de las emociones. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.